Queridos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. No sabéis lo contenta que estoy porque cada vez son más los suscriptores. Eso significa que os gusta y además ahora pues he incorporado los shorts, que son unos vídeos chiquititos que duran menos de un minuto y os puedo decir muchas cositas. De pronto se me ocurre algo y ¡zas!, lo plasmo. Yo vuestros comentarios de verdad que los quiero porque son los que me hacen ir hacia un camino o hacia otro, y estoy abierta a vosotros, a lo que vosotros queráis. Estoy a vuestra disposición totalmente. Estamos ya en el Ecuador del mes de enero. ¿Qué os parece? ¿Cómo se nos pasa el tiempo? Es que dentro de ya está la primavera, ¿eh? Es que un invierno que tampoco ha sido muy invierno, sobre todo en algunas partes de España, y sobre todo los que estáis en el hemisferio sur, pues estáis ahora mismo muy calentitos, ¿no? Bueno, ¿qué color pondría yo esta semana? Si una semana tranquila, relajada, pues el color rosa. Yo tengo rosa por aquí, sí, tengo rosa. Siempre digo lo mismo, que el color, siempre y cuando a vosotros os diga algo. A mí el rosa es que me gusta muchísimo porque yo no sé si recordáis, bueno, es que si sois muy jovencitos nada, pero si sois más mayores recordáis que el rosa era una niña y el azul es un niño. Pues yo iba siempre, ya lo he dicho mil veces, que yo iba siempre, cuando iba a dar a luz, iba siempre con todo rosa. Y como salían niños, uno detrás de otro, vamos, no que tuve gemelos, pero primero tuve un niño y le vestí de rosa, luego tuve un niño y le vestí de rosa. El pendiente me lo quedé yo, porque claro, no le iba a abrir la oreja. Ya se la abrió luego él cuando tuvo más años, es que es lo que pasa. Me gusta el color rosa porque es un color que ahora ya se ha abierto a todos, a hombres, a mujeres y viceversa. O sea que es un color andrógino, es un color radiante, poderoso, pero quizá también evoca sensibilidad, romanticismo, ternura, ¿no? Y yo creo que lo más importante es que el color rosa nos ayuda, cuando lo llevamos puesto, a suavizar los conflictos. Es una mezcla de rojo y blanco. Entonces aquí está la pasión del rojo, que se atempera bastante con la serenidad del color blanco. Así que si queremos llenar nuestra vida, o por lo menos esta semana, de un color relajante, tranquilizador, pero también un poquitín amoroso, color rosa. ¿Cómo está la luna en cuarto menguante? ¿Cuándo? El día 15. ¿Dónde? En el signo de Libra. ¿Qué va a hacer? Armonizar nuestra vida y sobre todo nos ofrece un momento fantástico para plantearnos cambios que nos van a favorecer muchísimo, aunque nos cueste decidirnos, porque muchas veces pues hay que hacerlos. Atentos, atentos, porque el día 18 por fin Mercurio, que te pones directo, estabas retrógrado en el signo de Capricornio y ahora se pone directo. Y con este momentazo, con este movimiento que vamos a tener, vamos a notar que se disipan las trabas, la comunicación va a ser más fluida, nos resultará más fácil entendernos con las personas que nos rodean y sobre todo encontrar puntos en común con ellas. Y otra cosa importantísima, momentazo para exámenes y entrevistas de trabajo. ¿Qué os parece? Es que vamos a estar, vamos, que vamos a arrasar. ¿Qué signos? Bueno, todos, porque la energía va a ser para todos. En el momento que Mercurio se pone en directo el día 18, la energía va a ser para todos. Algunos más que otros, pero vamos a quedarnos con que los de los exámenes y las oposiciones, genial, a partir de esa fecha. Bueno, y antes también. Y el día 20, el Sol, ¿sabéis dónde ingresa? Pues en el signo de Acuario. Y su energía nos anima a apostar por nosotros mismos, sin importarnos lo que piensen los demás. Los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario, se van a ver muy favorecidos por esta energía solar. Y también van a ser los más seductores del cosmos, porque Venus, el planeta del amor, sigue transitando por el signo de Acuario, signo de aire, no de agua, que muchos creéis que todavía es de agua. ¿Qué os parece la semana? Muchos cambios, ¿no? Ya estamos en el Ecuador, Mercurio por fin se pone directo, que estaba pesadísimo, que no salía nada, ahora ya nos va a salir todo, uno detrás de otro, si es lo que pasa. Bueno, vamos con el horóscopo, ¿os parece? Os digo lo de siempre.
los signos que están en las últimas posiciones no significa que las cosas no les vaya a ir bien, porque yo la palabra mal sabéis que no la utilizo. Es que están agotados, cansados, que tienen que a lo mejor solucionar algún tipo de problema. Entonces yo lo único que hago es alertarlos de lo que dice el cosmos, ¿eh? Que ya sabéis que yo intento sacar siempre lo mejor para que vosotros, pero claro, tampoco puedo decir, te va a ir todo muy bien, Libra, porque no, Libra, porque no. ¿Sabes por qué? Porque mira, algo que te interesa, que se puede complicar, o podría sufrir retrasos, eso te puede alterar. Así que tú no vayas contracorriente y ármate de paciencia, porque el cuarto menguante de la luna tiene lugar en tu signo, sorpresa, sorpresa, y su energía puede traer cambios a tu vida y sobre todo nuevas oportunidades que te van a venir de maravilla. Ay, Cáncer, no te entristezcas si tus planes no se están cumpliendo, porque pronto, muy pronto, las cosas pueden cambiar. ¿Sabes qué es lo más importante? Pues lo más importante es que tú no pierdas la ilusión. Son días favorables para relacionarte, abrirte a la gente, y con la luna ahora mismo en cuarto menguante, pues yo creo que es un buen momento, Cáncer, para comenzar algo nuevo que puede ser muy, muy positivo para ti. Ay, a ver, Aries, ¿qué ha sucedido? ¿Algo que te inquieta, que te tiene preocupado? Tranquilo, porque el planeta Júpiter reparte suerte allí donde se encuentre y ahora está en tu signo. Así que no dudes ni un instante que vas a salir triunfador, pero vamos, sin ningún tipo de dudas. El cuarto menguante de la luna, ¿sabes lo que hace? Animarte a afrontar los cambios con toda la confianza del mundo. Así que lánzate. A ver, ¿qué deben estar alerta? Tauro. Mira, tú siempre tienes los pies en la tierra, pero estos días, ¿qué te parece si te dejas llevar por tus emociones y por tu intuición? Porque no te vas a arrepentir, ¿eh? No te vas a arrepentir, porque los resultados te van a sorprender gratamente. Venga, échale optimismo a la vida, échaselo, que la luna en cuarto menguante puede traerte nuevas alegrías y arrastra todo lo negativo. Lugar mágico, Capricornio, que tienes a la luna en tu signo los días 19 y 20. Así que estos días va a proteger todo lo que inicies. Tienes también al sol en tu signo hasta el día 20 y el sol ilumina tu vida y la suerte va a estar contigo. Por si fuera poco, Mercurio, también en tu signo, agudiza tu inteligencia para que aproveches mejor que nadie cualquier oportunidad que surja. Buen momento, genial, exámenes y entrevistas de trabajo. Oye, Virgo, podrías iniciar algo nuevo que te haga sentirte pues como muy contento, ¿sabes? Y llegar mucho más lejos de lo que imaginas. Pero no te apresures y espera a que llegue el momento de cada cosa, Vas a tener una ambición, una perseverancia, una energía, y yo creo que esa capacidad que tú tienes de superación no va a tener límite. Así que va a ser muy difícil que tú no consigas lo que deseas, que venga adelante a por todas. Acuario, muchísimas felicidades. El día 20 el sol ingresa en tu signo y pone ante ti un destino maravilloso. Además, Venus, el planeta del amor, también transita por tu signo, ¿sabes? Y vas a estar muy, muy cariñoso, muy carismático, muy seductor y te va a sobrar encanto para enamorar a quien desees y sobre todo conseguir lo que te propongas, que eso es lo más importante. Hay unos signos a los que les sonríe la suerte, a ti, Escorpio. Mira, tienes a la luna en tu signo el día 16 y te invita a hacer planes de futuro con esa sensación de que todo se pone mucho más fácil para ti, ¿verdad? Ya lo verás. Tú ten fuerza de voluntad para cerrar la puerta al pasado, ¡caf! Y no te aferres a lo conocido, porque el cambio y la novedad van a ser muy positivos para ti. Leo, piensa lo grande, Leo, porque estás recibiendo los fabulosos aspectos del planeta de la suerte, Júpiter, y lo que te propongas, todo lo que te propongas lo vas a lograr,
que has pasado por momentos difíciles. Bueno, ya han pasado, ¿no? Pues ahora vienen tiempos mejores para ti. Y te vas a desvivir por tu familia y por tus amigos, pero tus amigos de siempre, porque ya sabes que no todo es lo mismo. Y eso es lo que de verdad te va a hacer feliz. Mi queridísimo Piscis, mira, el cuarto menguante de la luna puede traer algún cambio a tu vida que te acerque a tus sueños. Así que no renuncies a algo que tú deseas, porque está mucho más cerca que nunca. Con la suerte de cara que ahora mismo tienes, es un buen momento para plantearte lo que quieres hacer con tu vida y sobre todo tomar decisiones importantes. Venga, Piscis, adelante. Ay, Dios mío, qué cara se me pone con el signo más agobiado. ¡Ay, Sagitario! No te preocupes, Sagitario, que aunque estés ahí abajo no pasa nada, porque mira, tienes a la luna los días 17 y 18 y te va a ayudar a recuperarte y te va a ayudar a recuperarte, ya me cuesta trabajo decirlo, a recuperarte de los momentos difíciles, Sagitario, que has podido vivir. ¿Y sabes qué pasa? Que te aconseja calma, te aconseja prudencia a la hora de actuar. No te dejes arrastrar hacia historias cuyo final es más que previsible y escucha los consejos de los que te quieren y de tu propia intuición, porque pueden ayudarte mucho, mucho más de lo que imaginas. Venga, Sagitario. ¡Ay, el mejor signo de la semana! Géminis, por fin, que se acaba la racha en la que nada te salía como tú querías, ¿verdad? Pues mira, ahora el cosmos se pone de tu parte con el guerrero Marte en tu signo, que llevas ya un montón de meses con él, ¿eh? Pues con el guerrero Marte vas a estar lleno de entusiasmo, lleno de energía y sobre todo con muchas ganas de aventurarte y apostar por lo nuevo. Yo creo que es un buen momento para hacer nuevas amistades y conectar con personas afines a ti o no afines, porque tú te adaptas a todo. Que tengas una semana maravillosa. Recuerda el color rosa o el que os guste, porque aquí nada es inamovible. Podemos cambiar todo, podemos hacer lo que nos dé la gana con los astros, así que ya ves. Feliz semana y ¡mua! Mil gracias por seguir mi horóscopo.